Quisiera que miráramos en la palabra, en el libro de Génesis, capítulo 4, los versículos del 3 al 7. Son unos versículos poderosos que están allí y que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta hora. Génesis capítulo 4, versículos del 4 al 7. Dice la palabra del Señor: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Gloria al Señor. Para poner un poco en contexto, está hablando la palabra de cuando Abel llevó su ofrenda delante de la presencia del Señor. Dice que fue de los primogénitos de las ovejas. Ya Abel había entendido, dice, de lo más gordo de ella. Ya había entendido lo que era honrar a Dios, llevar allí las cosas como el Señor lo había establecido. Recuerda que cuando peca Adán y Eva, ellos dicen que se colocaron algunas hojas y pusieron, pero dice la palabra que Dios les quitó esas hojas iban a ser temporales, ¿verdad? Pero la palabra dice que el Señor los vistió en todo su cuerpo, los cubrió con piel de animal, para que esos animales les pudieran tomar la piel, pues tuvieron que haber sido sacrificados, fueron el primer sacrificio que la palabra registra. Y esto simboliza el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? El derramamiento de esa sangre. Así que Abel lo había entendido, dice la palabra, entonces que él ofreció al Señor de lo primero, el primogénito de sus ovejas y de lo más gordo, es decir, de lo más hermoso. Y dice la palabra que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel y a Abel también. Pero dice la palabra que pasado un tiempo, dice la palabra, dice que entonces Caín llevó allí una ofrenda, ¿verdad? Pero dice que una ofrenda de lo que había recogido del campo. No fue como Dios le había dicho. Bueno, no voy a hablar de ofrenda, pero para entrar en contexto, no fue lo primero. Dice que pasado el tiempo, no fue en el tiempo del Señor. No había entendido, ¿verdad?, el tema del sacrificio. Y el Señor lo confronta. El Señor le dice con sinceridad: no me gustó tu ofrenda, no obedeciste, sabes cómo hacer las cosas y no las haces bien. Pero dice la palabra que se ensañó su semblante, dice la palabra que decayó su semblante. Y Jehová inmediatamente le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Es decir, que se vio su molestia, lo expresó. La emoción que había dentro de él, en su alma, ¿verdad?, la expresó en su rostro, la expresó en su cuerpo. Y el Señor le dice algo maravilloso, dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si haces las cosas bien, serás enaltecido, serás exaltado. Y si no lo haces, ten cuidado. Dice: el pecado está a la puerta, el pecado siempre estará a la puerta. Pero además de que está a la puerta, que puede entrar si tú le abres la puerta. ¿Y cuando le abres la puerta? Cuando tus emociones están fuera de control, cuando estás enojado, cuando estás triste, porque bien lo decía nuestro hermano Miguel Ángel en la oración que estaba haciendo en estos días, que es un tiempo donde entran nostalgias, tristezas en la gente, y no queremos que suceda nada en estos tiempos, ¿verdad? Para tener nuestras emociones controladas y poder estar contentos, poder estar gozosos. Pero él le dice que el enemigo está a la puerta si tú le abres la puerta por el descontrol de tus emociones. Pero le dice
tú puedes enseñorearte de él, es decir, tú puedes tomar autoridad de él. Amados, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, el Señor le pregunta, a leerlo un poco, dice que, ¿por qué estás enojado?, le dice el Señor. Allá dice, ¿por qué te ensañaste? Dice, le preguntó el Señor a Caín, ¿y por qué te ves tan decaído? Es decir, que lo que decía ahorita expresaba Caín, lo que había en su corazón, en su alma, se vio decaído. Su semblante cambió inmediatamente. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces le dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta, está al acecho. Y ansioso por controlarte, el pecado controla, es decir, te va a controlar las emociones, te va a controlar tus actitudes, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿En qué quiero enfocarme? No en la ofrenda, no quiero enfocarme pronto en el contexto, sino en la reacción de Caín cuando está pasando un momento de presión, cuando Caín está pasando un momento donde lo confrontan, está viviendo un momento que no le agrada. Amados, ¿cómo canalizamos nosotros nuestras emociones? ¿Cómo expresamos nosotros nuestras emociones? Recuerda que la palabra dice en Romanos 8:14 que los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Como hijos de Dios, tenemos que entregarle nuestras emociones al Señor y decirle, Señor, no quiero actuar por emociones, ayúdame, te entrego mis emociones. Caín, sus emociones, ¿verdad?, se revolvieron dentro de su alma y se notó en su expresión, se notó en su rostro y le abrió una puerta al enemigo inmediatamente, ¿verdad? Esa ira retenida, ese enojo, porque lo están confrontando, lo están exhortando, en vez de reconocer su error, en vez de reconocer que había fallado y entregarle esa emoción al Señor, ¿verdad? La retuvo, se levantó inmediatamente, mató a su hermano. Le dio lugar a esa emoción descontrolada que estaba delante de él. Y por eso Dios nos llama en esta mañana a decirle, Señor, no quiero actuar por emociones. Líbrame, Señor, renuncio a actuar por esas emociones. Mis emociones pueden estar afectadas. Alguien me dijo algo, alguien me hizo algo, alguien me quitó algo, alguien me ofendió, alguien lanzó palabras, ¿verdad? Pero debemos nosotros entregarle nuestras emociones al Señor. Y es tiempo de hacerlo porque le abrimos puerta al enemigo. Hay muchas historias, vemos la vida de Ana, ¿verdad? La mamá de Samuel. Dice que constantemente había una mujer llamada Penina que la tenía afligida con sus palabras, con lo que le decía, la menospreciaba, se burlaba de ella, y eso afectaba las emociones de Ana. Estaba por tiempos y tiempos, dice la palabra, que no comía. Miren cómo se afectan las emociones. No comemos, nos encerramos, dice que pasaba llorando, no se arregla, hasta que fue a la presencia del Señor, derramó su alma, derramó sus emociones delante de la presencia del Señor, y dice que levantó, comió, ¿verdad?, durmió, se arregló, ya no estuvo más triste. Hasta allí tomó control de las emociones, pero no ella, sino que se las entregó al Señor. Y el Señor dice que los que son de Dios son guiados por su Espíritu. Que el Señor tome control de nuestras emociones en este día. Entrégale tus sentimientos al Señor para que no actúes por sentimientos. Entrégale esa presión que estás viviendo. Dile, Señor, yo te entrego, no quiero actuar bajo presión. No quiero actuar por impulsos, ¿verdad? Caín actuó por impulsos y no llevó sus emociones, no las canalizó a través de Dios, sino que actuó y mató a su propio hermano. Aún dice la palabra que un hombre, ¿verdad?, el esposo de aquella mujer, Jezabel, Acán, dice la palabra, que quería una viña, quería un terreno que tenía uvas sembradas, y tenía envidia porque él tenía mejores terrenos sembrados, tenía mejores viñeros, pero se ensañó y quería precisamente de aquel hombre, y él le dijo, no te lo puedo vender porque esto lo recibí de herencia de mi padre, no te lo puedo vender, no insistas. Él le dijo, te doy otros mejores.
Pero si tenía otros mejores, ¿por qué quería ese? Porque así es la envidia, quien quieren es lo que tú tienes, ¿verdad? Y le ofreció dinero y él dijo que no, y dice la palabra que siendo el rey fue y se encerró en su cuarto, pataleando, allá con depresión, con tristeza, y no quería salir. Como un niño se comportó, y su esposa le dijo, pero si tú eres el rey, tú puedes tener lo que tú quieras. Ahora fue, y la esposa fue, y mandó a matar al dueño de la tierra, y le dijo, y tienes la tierra. Mire todo lo que, el no colocar las emociones delante del Señor. Un rey pataleando, un rey encerrado en su habitación, porque no se le cumplió un capricho. Amados, no estamos para caprichos, no estamos para emociones, no estamos para ser guiados por impulsos. El creyente tiene que mostrar a Dios en todo lo que emprende. Entonces, en esta mañana, amados, el Señor nos habla que es tiempo donde pronto tenemos presiones, vienen tristezas, nostalgias por la época, dolor por un ser que ya no está con nosotros, un ser amado, pero nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro actuar y canalizar esas emociones y decirle, Señor, te entrego mis cargas. Mira lo que dice la palabra, echando toda ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Cuando nosotros echamos esa ansiedad, esa angustia, eso que estamos viviendo, descansamos, reposamos en Él y dejamos que sea el Espíritu Santo que tome control en nuestras vidas. Y lo importante es que vamos a tener una buena salud mental, una salud emocional y también vamos a tener buenas relaciones saludables con los que están a nuestro alrededor.